Dicen que el poder absoluto no corrompe, solo revela quién eres realmente. Él lo tenía todo: fortuna, influencia y la capacidad de doblegar la voluntad de cualquiera con una sola palabra. Durante años su vida fue un tablero de ajedrez, y todos los demás, simples piezas bajo su control, hasta que ella apareció. Una mujer sin pasado, sin nombre, sin miedo. Sus ojos eran un abismo. Cuando lo miró por primera vez, algo dentro de él se quebró. No era amor, no era deseo, era rendición. A partir de ese instante, el hombre que dominaba imperios empezó a perder el control de sí mismo. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento comenzó a girar en torno a ella. Y lo que parecía una historia de poder, pronto se transformó en una guerra silenciosa, un juego de manipulación, deseo y destrucción mutua. Porque a veces lo más peligroso no es perder el poder, sino entregarlo voluntariamente. ¿Qué se siente cuando alguien te mira y ve todo lo que eres, incluso lo que tú intentas ocultar? Pero lo que nadie imaginaba era que esa mirada no solo iba a cambiar su vida, iba a sellar su destino. El silencio era su reino. En aquel despacho de mármol y cristal todo parecía obedecerlo: las luces, los relojes, incluso el aire. Nada se movía sin su permiso, nada respiraba sin su consentimiento. Él era Leonardo Vázquez, un hombre cuyo nombre abría puertas y cerraba destinos. Desde joven había aprendido que el mundo no se conquista con gritos, sino con miradas. Una pausa a tiempo podía destruir más que un golpe, un no bien dicho más que una guerra. Y en ese arte, él era un maestro. Su poder no venía del dinero, aunque lo tenía en exceso, sino de su capacidad para leer el alma de los demás. Sabía exactamente qué deseaban, qué temían y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguirlo. Sus reuniones eran espectáculos silenciosos. Mientras los demás hablaban, él solo observaba. Y bastaba una ceja levantada, un leve gesto con la mano para decidir el destino de millones. Así había construido su imperio, un castillo erigido sobre la obediencia ajena y la soledad propia. Pero en las noches, cuando el eco de sus órdenes desaparecía, algo lo perseguía. El mismo silencio que durante el día lo coronaba, por la noche lo devoraba. Era como si el poder, al quedarse sin testigos, lo abandonara. Entonces, frente al espejo, ya no era el titán que todos temían, sino un hombre que se preguntaba si alguna vez había sido real. Tenía amantes, sí, pero ninguna permanecía demasiado tiempo. Decía que se aburría. La verdad era otra. No soportaba que lo miraran demasiado, porque detrás de esa mirada podía esconderse algo que él no podía controlar: la verdad. Una noche, durante una cena privada en su residencia, la conoció. Llegó acompañando a un inversor extranjero. No llevaba joyas, ni maquillaje, ni sonrisas. Solo un vestido negro y unos ojos que parecían hechos de ceniza y lluvia. Cuando ella lo miró, el tiempo se detuvo. Por primera vez en años no supo qué decir. Sintió una presión en el pecho, un vacío, como si todo el poder que lo rodeaba se disolviera en un segundo. Ella no apartó la vista, no sonrió. Solo lo observó, como si estuviera leyendo cada grieta invisible de su alma. Y entonces lo entendió. Ese silencio que siempre había gobernado ya no le pertenecía, porque en su mirada encontró algo que nunca había enfrentado: su propia fragilidad. Esa noche no pudo dormir. Repasó la escena una y otra vez, intentando recordar su voz, su gesto, su olor. Era Inuchu. No sabía su nombre. No sabía quién era. Pero sabía algo con certeza: esa mujer lo había desarmado. Y en los días siguientes, mientras el mundo seguía obedeciéndole, él empezó a buscarla en cada rostro, en cada sombra, en cada sueño. Lo que no sabía era que ella ya lo estaba observando, y que cada paso que daba, cada decisión, cada pensamiento ya formaba parte de un juego que no había comenzado él. El hombre que lo tenía todo acaba de perder lo único que no sabía que poseía: el control. Pasaron semanas. Leonardo Vázquez siguió con su vida como si nada hubiera cambiado. Firmó contratos, asistió a reuniones, dictó órdenes, pero algo en su interior había dejado de responderle. Cada vez que cruzaba una sala llena de rostros, buscaba los ojos de ella, sin saber siquiera por qué. Era absurdo. Él no se obsesionaba. Él no necesitaba a nadie. Pero esta vez la lógica no tenía poder. Una noche, mientras observaba la ciudad desde la terraza de su penthouse, la vio de nuevo, de pie, entre los invitados de una gala benéfica, como si nunca se hubiera ido. No parecía una casualidad. Nada en su manera de estar lo era. Su vestido era sencillo, pero su presencia llenaba el aire de algo denso, eléctrico, casi peligroso. Leonardo bajó las escaleras lentamente, con la calma calculada de quien siempre domina la escena. Pero al acercarse, algo lo desconcertó. Ella no lo miraba. Conversaba con otros, sonreía de manera casi imperceptible y parecía ignorar por completo su existencia. Esa indiferencia fue un golpe directo a su ego. Durante toda su vida los demás habían buscado su atención.
Ella, en cambio, la rechazaba, y en esa negación despertó en él un fuego que nunca había sentido. Cuando finalmente se cruzaron frente al bar, él habló primero. No nos presentaron la última vez. Ella lo miró apenas sin girar del todo. No hizo falta. Silencio. Un silencio cargado, casi tangible. El mundo a su alrededor se volvió borroso. La música, las voces, el ruido, todo se desvaneció. Solo quedaban ellos dos, como si el tiempo se hubiera detenido entre una respiración y otra. ¿Sabe quién soy?, preguntó él intentando recuperar el control. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. Sé lo que todos creen que es. Y luego una sonrisa leve, apenas visible, pero no lo que realmente es. Esas palabras lo desarmaron. Sintió que algo lo arrastraba hacia ella, una fuerza oscura e irresistible. Era deseo, sí, pero no el deseo físico que conocía. Era algo más profundo, más primitivo. Una necesidad de ser visto, de ser entendido, aunque eso significara ser destruido. Desde esa noche comenzaron a encontrarse con frecuencia. A veces por azar, otras claramente no. Ella aparecía en lugares donde él no esperaba verla. Una exposición, un restaurante, incluso en su edificio. Cada vez que se miraban, el mundo se disolvía. No hacían falta palabras. Sus miradas eran un lenguaje secreto, una guerra de poder sin sonido. Él intentaba analizarla, comprender su intención, descifrar su origen, pero cuanto más la observaba, menos entendía. Era como un espejo deformado, reflejaba lo que él no quería ver de sí mismo, su vulnerabilidad, su vacío, su miedo. Una madrugada la invitó a su estudio. Ella aceptó sin dudar. Frente a frente, en penumbra, el aire estaba cargado de tensión. No había música, ni copas, ni excusas. Solo el ruido de sus respiraciones. «Dime qué quieres», dijo él, intentando recuperar su terreno. Ella se acercó lentamente, tan cerca que su voz se volvió un susurro. «Solo quiero verte perder». Esas palabras lo atravesaron como una daga. No había odio en su tono. Había algo más peligroso. Curiosidad. Como si quisiera presenciar la caída de un dios solo por entender cómo se ve la ruina desde dentro. Esa noche no pasó nada físico, pero al amanecer él ya estaba marcado. El hombre que nunca se dejaba dominar estaba atrapado en una red que ni siquiera entendía. El juego había comenzado, pero lo que Leonardo no sabía era que en ese tablero él ya no era el jugador, era la pieza. Los días dejaron de tener forma. Leonardo ya no medía el tiempo en horas, sino en momentos en los que ella aparecía y en los interminables vacíos donde no estaba. Intentaba mantener la rutina, pero todo se sentía hueco. Las reuniones, los socios, las órdenes. Todo era ruido. Un ruido insoportable que solo se callaba cuando pensaba en su rostro. Empezó a buscarla de maneras cada vez más desesperadas. Mandaba mensajes cifrados, hacía llamadas en la madrugada, enviaba invitaciones que ella ignoraba con una elegancia cruel. Y cuanto más lo rechazaba, más la deseaba. Era una humillación silenciosa, una herida que sangraba sin mostrar dolor. Una noche, finalmente, ella aceptó verlo. Llegó sin aviso, como una sombra que se materializa solo cuando quiere. Llevaba un abrigo gris, el cabello suelto, los labios sin color. «Pensé que ya no ibas a buscarme», dijo con voz tranquila. Leonardo no respondió, no podía. Era como si el aire se volviera denso solo por su presencia. Ella caminó por su despacho observando los objetos. Retratos, premios, esculturas, todo lo que representaba su poder. «Tienes demasiadas cosas», dijo. «Es el precio del éxito». Ella sonrió levemente. «No, es el precio del vacío». Aquella frase lo quebró por dentro. Por un instante sintió una rabia intensa, una necesidad de defender su trono, de demostrar que seguía siendo el hombre que todos temían. Pero cuando la miró, esa furia se desvaneció. Solo quedó una sensación de rendición, porque sabía que ella tenía razón. Desde esa noche su relación tomó un rumbo extraño. No eran amantes ni enemigos. Eran algo peor, dependientes. Ella lo visitaba sin aviso. A veces hablaban durante horas, otras no decían nada. Su presencia lo aliviaba y lo torturaba al mismo tiempo. Leonardo sentía que cada palabra que salía de su boca lo desnudaba más que cualquier contacto físico. Empezó a confundir la realidad. Soñaba con ella cada noche. A veces creía escuchar su voz en los pasillos, su perfume en la ropa, su silueta reflejada en los espejos. El poder que siempre había sido su escudo se transformó en su prisión. No podía concentrarse, no podía controlar a su gente, ni siquiera podía controlar sus pensamientos. Una madrugada, en un impulso de desesperación, fue a buscarla. Sabía dónde vivía. Lo había averiguado sin admitirlo ni siquiera a sí mismo. Tocó su puerta con manos temblorosas. Ella abrió. No parecía sorprendida. Lo miró en silencio, con esa calma inquietante que lo desarmaba siempre. «¿Por qué haces esto?», preguntó él. Ella lo observó con ternura. «No lo hago yo. Lo haces tú».
¿Qué es lo que quieres de mí? Una pausa. Sus ojos brillaron apenas con la luz tenue del pasillo. Nada. Solo quiero ver hasta dónde puedes caer. Él se quedó en silencio. No entendía si era una amenaza o una invitación. Pero entró, y esa noche por primera vez no hubo máscaras. No hubo control. Solo dos almas enfrentadas en una oscuridad compartida. No se tocaron, solo se miraron, durante horas. Y en esa mirada él comprendió lo inevitable. Ya no le pertenecía a sí mismo. Cuando amaneció, ella había desaparecido. No dejó rastro, ni nota, ni huella. Solo un aroma leve en el aire y la sensación de que algo dentro de él había muerto. Durante los días siguientes, Leonardo intentó olvidarla. Borró sus contactos, evitó sus lugares, destruyó cada símbolo de lo que ella representaba. Pero no sirvió, porque lo que lo ataba a ella no era físico. Era algo mucho más profundo. Era la necesidad de sentir su mirada una vez más, aunque eso lo destruyera por completo. El deseo no lo consume quien lo siente, sino quien intenta resistirlo. Y aunque él no lo sabía aún, ese era solo el principio de su caída. El silencio volvió, pero ya no era el mismo que lo coronaba en los días de gloria. Ahora era un silencio sucio, lleno de ecos, de voces que no estaban allí. Leonardo caminaba por su mansión como si fuera un extraño. Las paredes lo observaban. Los espejos lo acusaban. Desde que ella desapareció, nada volvió a tener sentido. Dormía poco, comía menos. El tiempo se fragmentaba en intervalos difusos donde no sabía si estaba soñando o recordando. A veces creía verla reflejada en los ventanales, caminando detrás de él, o escuchaba su risa apagada entre los pasillos vacíos. Pero cuando giraba no había nadie. Intentó volver al trabajo. Los socios lo evitaban, las reuniones se volvían confusas. Un día, durante una presentación, se detuvo a mitad de frase. Había visto algo, o alguien, en la sala. Ella, sentada al fondo con la misma mirada serena, observándolo. Pero cuando parpadeó, el asiento estaba vacío. «Señor Vázquez, ¿se encuentra bien?», preguntó alguien. Él no respondió, solo sonrió, sin entender por qué. Porque dentro de él la locura ya había encontrado su trono. Las noches se hicieron interminables. Empezó a escribirle cartas que nunca enviaba. Cartas sin sentido, llenas de preguntas, confesiones, súplicas. En una de ellas escribió: «Ya no sé si quiero que vuelvas o que me liberes», pero ella volvió. Una noche, sin aviso, igual que la primera vez, de pie frente al espejo de su habitación. Él despertó y la vio allí observándolo. No supo si estaba soñando. No importaba. «Sabía que ibas a volver», murmuró. Ella no contestó. Solo se acercó lentamente hasta quedar frente a él. «No he vuelto. Nunca me fui». Leonardo sintió un escalofrío. Su reflejo en el espejo no coincidía con el de ella. Era como si el vidrio mostrara otra versión de la escena. Él estaba de pie, pero su reflejo estaba arrodillado, y el de ella lo miraba con una expresión que no era humana. «¿Qué eres?», preguntó con voz quebrada. Ella sonrió. «Soy lo que te negaste a ver durante toda tu vida». «¿Y qué es eso?». «Tú mismo». Entonces comprendió. Ella nunca había sido una persona, o quizás sí lo fue, una vez. Pero ahora era algo más. Una manifestación de su propio deseo, de su necesidad de ser dominado, de perder el control, de sentir algo real aunque doliera. Ella era la sombra que había escondido bajo el peso de su poder. El espejo vibró. El reflejo se distorsionó. Él vio cómo su propia imagen comenzaba a fragmentarse, a multiplicarse. Decenas de Leonardos gritando sin sonido, cayendo, desmoronándose dentro del vidrio. Ella lo observaba inmóvil, y en su mirada no había crueldad, solo compasión. «Querías tenerlo todo», susurró, «y lo conseguiste. Pero el poder no es dominio, es esclavitud». Él cayó de rodillas. Las lágrimas por primera vez escaparon de sus ojos. No recordaba la última vez que había llorado. Ella se inclinó y le susurró al oído: «El poder que no se comparte termina devorando a quien lo posee». Cuando despertó, estaba solo. El espejo frente a su cama estaba roto, pero en los fragmentos, su reflejo seguía moviéndose. Una parte de sí mismo lo miraba desde dentro, con esos mismos ojos de ceniza y lluvia. A la mañana siguiente, los empleados lo encontraron sentado en el suelo, frente al vidrio roto. Sonreía. Decía en voz baja una sola frase, una y otra vez: «Ella soy yo». A veces, para ver quién eres, alguien tiene que mirarte hasta destruirte. El amanecer se filtraba entre los cristales rotos, pintando la habitación con una luz gris, casi muerta. Leonardo seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en los pedazos del espejo. Había pasado horas, quizás días, sin dormir. El tiempo ya no tenía frontera. Los límites entre la vigilia y el delirio se habían disuelto, igual que su reflejo. Los empleados lo vigilaban en silencio.
Nadie se atrevía a acercarse demasiado. El hombre que había sido un dios entre hombres ahora murmuraba frases inconexas, escribía nombres en el aire, hablaba con alguien que solo él podía ver. En su cabeza, ella seguía allí. A veces la veía en el reflejo de una ventana, a veces en los ojos de otra persona, y otras la sentía dentro de sí, como una voz que respiraba con él. ¿Por qué no te vas? Le preguntó una noche mirándose en los fragmentos del espejo. La respuesta vino desde dentro de su mente, suave, inevitable. Porque yo soy lo que dejaste entrar. Las imágenes se mezclaban. Su rostro, el de ella, el del reflejo, eran uno solo. No había diferencia. No había frontera entre el deseo y el dolor, entre el poder y la rendición. Todo se había fundido en un único silencio absoluto. Una tarde su asistente lo encontró en la terraza mirando el horizonte. El viento golpeaba su rostro y en sus manos sostenía uno de los fragmentos del espejo roto. ¿Sabe lo que se siente cuando alguien te ve de verdad?, preguntó sin apartar la vista del cielo. El asistente no respondió. Leonardo sonrió con serenidad. Es hermoso y aterrador. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Esa noche la mansión quedó en silencio. Las cámaras registraron los pasillos vacíos, las luces apagadas, el sonido constante del viento golpeando las ventanas. Y en la habitación principal, sobre la cama, encontraron el cuerpo de Leonardo. No había señales de violencia, solo paz. Y frente a él los fragmentos del espejo, cuidadosamente ordenados, formando un rostro femenino. El informe oficial habló de colapso nervioso, de estrés, de soledad, de una mente brillante consumida por la obsesión. Pero nadie pudo explicar por qué, en el reflejo del vidrio había dos sombras. Durante los meses siguientes los rumores crecieron. Algunos empleados juraron haberla visto caminando por la casa vacía. Otros decían que al mirar los espejos sentían una presencia, una mirada que los atravesaba. Y cada tanto alguien aseguraba haber oído una voz susurrando desde el fondo de las habitaciones: el poder no muere, solo cambia de rostro. Hoy, años después, la residencia Vázquez permanece cerrada, pero los que se atreven a entrar dicen que a veces en medio de la oscuridad pueden sentirlo, una figura sentada frente al espejo roto, murmurando en silencio. Dicen que si te acercas lo suficiente verás algo, no a él ni a ella, sino a ti mismo mirándote desde dentro del reflejo. El poder es un espejo, y quien lo mira demasiado termina convirtiéndose en su reflejo.